Buen día a todos. La historia de la literatura inicia en la antigüedad en el 2600 a.C. Aquí se crearon las instrucciones de Shuripak, que fueron un conjunto de normas para enseñar virtud y para crear normas en la sociedad que se escribieron en piedra. A continuación tenemos el surgimiento de la literatura china clásica, que se dio entre el 1046 y el 256 a.C. Aquí un escritor durante esta época que escribió una narración que se llamaba El arte de la guerra, pero esta narración solo tiene 3 capítulos. Continuamos en el siglo VIII, donde se da la literatura en Grecia y Roma, donde nace la Ilíada y la Odisea, que ya existían, pero se narraban de forma oral. Después de la caída del Imperio Romano, continuamos con la Edad Medieval, a partir del 501, donde la literatura se usaba como un medio para reflejar la vida de las personas, pero en Japón se escribe el Genji Monogatari. En 1700 las hagiografías se relacionaban o eran las biografías de los santos. Las personas que escribían las hagiografías se llamaban hagiógrafos, y este nombre también se le daba a las personas que escribían la Biblia. Continuamos con el siglo XII, donde nace la poesía y el cantar de gesta, que el primer cantar de gesta que se dio fue el cantar del Niño Cid, y estas eran narraciones que eran cantadas por juglares. Continuamos en el Renacimiento, que se dio en 1501. Continuamos en el Prerrenacimiento, que fue en el 1401, y aquí se da el descubrimiento de América, y pues en este momento Europa obtiene mucho conocimiento cultural y científico de la nueva patria encontrada. Continuamos con el Renacimiento en 1501, pero a partir de 1547 nació Miguel de Cervantes, el autor del Quijote de la Mancha. También en esta época se dio en el 1558 el Teatro Isabelino, que el Teatro Isabelino era un teatro público que se daba durante el reinado de Isabel I. Este teatro era secular, es decir, que no se enfocaba en el teatro religioso de la época renacentista. A continuación de esto nació William Shakespeare. Él fue un inglés, dramaturgo y actor, que escribió libros como Romeo y Julieta o Hamlet y Hamlet. En el 1597 a 1599 se escriben obras como El mercader de Venecia, Romeo y Julieta y Hamlet. Continuamos con la era barroca. El barroco surgió a partir de 1601. En 1605
se publicó Don Quijote de la Mancha. Y pues esta novela fue considerada moderna. Continuamos con el marinismo, que se dio en 1623. El marinismo fue llamado así por Giambattista Marino, que es un poeta italiano que creó esta corriente literaria que se basa en usar las hipérboles, las antítesis para sorprender, para hacer frases que sorprendan. Es decir, la narración ya no solo se basaba en lo religioso, sino que también se creaban historias fantásticas a partir de el marinismo. Continuamos con el 1632, donde nace John Locke. John Locke fue el padre del empirismo. El empirismo es una filosofía que se usa para enfatizar la experiencia y que se liga con la percepción que se tiene del conocimiento, la percepción sensorial del conocimiento. Continuamos con el 1751, donde se crea la enciclopedia o diccionario razonado de ciencias, artes y oficios. Esta fue una enciclopedia que se creó, que era muy completa, donde se compilaban todos los conocimientos que había en la época, pero era muy completa a pesar pues de la época en la que se estaba. Continuamos con el 1800, donde se escribió un ensayo, pues esta época era conocida por la cantidad de ensayos que se escribieron, por la cantidad de críticas que se dieron, y este ensayo en particular se daba para educar. O sea, se hizo un tratado filosófico para poder educar a la gente y que la gente conviviera en la sociedad corrupta. Es decir, que la gente entendiera que la gente conociera cómo era la sociedad en realidad. Creo que la literatura se ha caracterizado por ampliar la capacidad de comunicación del hombre, así como su capacidad de aprendizaje y razón desde el principio, por sus por la creación de signos, el manejo que se le dio a los mismos y cómo se le dio interpretación a estos. Además, pues la evolución de estos les dio, les permitió establecer signos verbales escritos que son pues evolucionaron hasta lo que conocemos hoy en día. Y pues gracias a estos sistemas verbales escritos, a estos signos y símbolos verbales escritos, el ser humano ha creado una capacidad para establecer sus propias necesidades y deseos, y pues también los de la comunidad, generando también una jerarquía social para cumplir o para alcanzar dichas necesidades, tanto individuales como comunales. Además, pues este sistema de signos y símbolos que se dio y el uso que se les dio a través de la literatura también afectó la parte convivencial de las comunidades, derivado de, pues, derivando de estas, derivando las opiniones justas e injustas e implementando en cada persona pues un criterio propio y también una interpretación
eh, de su entorno, de su momento en el que se vivía, del tiempo en el que se vivía, de cómo se vivía. Entonces, a pesar de que al principio no sé, el hombre común eh, no tuvo el acceso a la literatura para educarse, para entender cómo funcionaba su comunidad, cómo funcionaba el entorno en el que se desarrollaba. eh, el hombre fue capaz de compartir dicho conocimiento. Y el compartir dicho conocimiento también le permitió establecer eh, no solo las normas, sino que establecer una historia, un pasado y un futuro. Eh, por eso creo que, digamos, la literatura y la expansión de la misma son valiosas en el ser humano como tal.